En tiempos de crisis, donde todo parece estar perdido, dice la palabra del Señor: no temas, porque yo estoy contigo. Ahora con ustedes, tu programa, Contigo en la Mañana. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros en el programa Contigo en la Mañana. Te habla la evangelista Olga Miranda, aquí de la Senda Antigua, y le damos gracias a Dios por esta oportunidad de llegar a tu hogar y a nuestros pastores Wanda Rolón y Pablo Ortega. Hoy tenemos un invitado muy especial desde Orlando, Florida, que nos ha dado la bendición de tenerlo en este programa. ¿Sabes por qué? Porque el testimonio de él es un testimonio poderoso de transformación. Y tú que me estás escuchando, tal vez estarás haciéndote muchas preguntas de cómo que Dios te ama de la manera que eres, que cómo Dios te va a transformar. Pues escucha el testimonio de Vicente y tú verás cómo Dios sí puede transformar la vida de un ser humano cuando abre su corazón y dice: hasta aquí llegué. Me rindo a ti, Señor. Pero antes de continuar con la entrevista, me gustaría que buscaras tu Biblia en el Salmo 62 conmigo y quiero leerte esta porción. En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Él es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle con pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consulta para arrojarle su grandeza. Aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen con su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Él es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Luego continuamos con la otra porción, pero no quiero tomar mucho tiempo porque quiero que Vicente salude a todos los que nos están escuchando y viendo. Vicente. Gracias, Olga, y gracias a ese público espectacular que nos sintoniza en esta maravillosa tarde o este maravilloso día. Para mí es más que un privilegio poder compartir contigo. Mi nombre es Vicente Martínez y verdaderamente me siento en mi casa porque yo amo mucho a los pastores de esta casa y sobre todas las cosas amo al Señor. Amén. Pues Vicente, tú eres un hombre muy especial porque tú estás en un campo muy hermoso, el campo de la belleza. ¿Y qué mujer no se quiere poner bonita? Porque hoy en día, antes decían que las mujeres, habían mujeres feas, pero hoy en día eso es mentira, porque no hay mujer fea. La mujer se ha transformado, se ha equipado, ha ido a talleres de belleza y todo. Y sé que dentro de tu currículo, ¿verdad?, profesional, eres estilista, eres maquillista, tienes una línea de belleza. Háblame un poco de esa línea. Sí, tengo una línea que se llama Vicente con X, Vicente Martínez, en el cual pues las personas cuando entran a online, 1bstore.com, ahí la pueden adquirir. Esa es mi línea, como digo yo, es mi bebé. Y en el cual pues yo entiendo que Dios es lo primero de mucho de lo que viene de camino. Amén, amén. ¿Y cómo tú llegas? ¿Cómo llega la salvación a tu vida? ¿Cómo tú tienes ese encuentro, ese choque? Porque eso fue un choque. Un choque con el Señor, como muchos que nos están viendo, que en esta mañana, a través de este medio de comunicación, es que Dios choca con ellos. Amén. Porque tal vez no van a la iglesia, tal vez no están acostumbrados a ver programas cristianos, pero hoy Dios hace que se sintonice con nosotros para poder escuchar esta voz profética, porque tienes una voz profética, una voz que retumba en los aires y que te deja ver claro que eres un ser especial. A mí me fascina ese eslogan tuyo de que eres un ser especial, porque hay mucha gente con espíritu de rechazo, espíritu desde su niñez le decían que no podían, que iban a hacer esto, que iban a hacer lo otro, y eso marcó sus vidas. Fíjate,
Hay algo que yo siempre pienso de que todos, si somos hechos a imagen y semejanza de Dios, para mí Dios es bien especial. Amén. Entonces, pues, ¿qué pasa? Somos seres especiales. Yo te digo una cosa, Olga, yo estoy agradecido porque Dios ha sido bueno. Amén. Dios ha sido bueno. Casualmente ayer cumplí 33 años sirviéndole al Señor. Wow. Y Dios ha sido bueno porque un día como ayer yo tuve una experiencia con el Señor de ir a la iglesia, porque ya Dios estaba trabajando conmigo, pero yo llegué de una manera poco común. Yo llegué siendo un transexual, llegué con el pelo largo, con seno, con silicón en las caderas y llamándome Priscila. Pero sabes una cosa, a veces nosotros vemos a la gente y en el camino se puede juzgar, pero no sabemos el trasfondo, de dónde viene esa persona. Yo venía de un hogar de violencia doméstica donde cuando yo tenía 5 años yo veo como mi papá viene a matar a mi mamá y termina mi mamá matando a mi papá. Eso fue lo que yo vi, en el cual yo veía una violencia doméstica, como mi papá era abusivo con mi mamá. No solamente eso, sino que mi mamá nos crió en el espiritismo. Mi mamá hizo 3 años bajo probatoria y ella nos crió en el espiritismo y en la santería, porque eso era lo que ella vivía con mi familia, con mi abuela, y era lo que venía con una herencia familiar. Exacto. Que se canceló a través de mi vida. Aleluya. En el nombre de Jesús. Aleluya. Una de las cosas que también en medio del proceso, mi mamá era poco afectiva conmigo. Mi mamá nos daba todo, pero era poco afectiva, porque después yo aprendí que mi mamá no era afectiva conmigo porque mi abuela nunca lo fue con ella. Entonces, ¿qué sucede? El que no tiene no puede dar. Yo me acuerdo que en medio del proceso antes se creía mucho que el niño es de la calle y la muchachita es de la casa. Mi hermanita la cuidaba a mi abuela y yo me pasaba en la calle. ¿Qué pasaba? Empecé a aprender cosas que según como me las enseñaran. Yo me acuerdo que en el momento dado yo tenía en medio del proceso pasando unas situaciones, porque yo era un niño con mucho manerismo, con mucha necesidad de ser amado. En medio del proceso yo veía cómo de una manera o de otra vivía unas cosas que me marcaban. Yo me acuerdo que a los 11 años tengo mi primera experiencia sexual con un vecino que tenía 50 y pico de años. Y eso me marcó, en el cual yo vi la seducción de parte de esa persona a mi vida. Y aprovechamiento, porque un niño de 11 años no tiene la madurez para saber muchas cosas. Correcto. Y el niño de 11 años de antes no es el mismo niño de 11 años de ahora. No. En el cual hoy en día el niño está más expuesto a muchas cosas. Y en ese momento, pues yo había mucha inocencia. Entonces, ¿qué sucede? En medio del proceso, eso lo que hizo fue que abrió una puerta de maldición en mi vida, porque me llevó a lo que era esa adicción a la sexualidad, esa adicción a experimentar unas cosas que lo que hacían era que me iban marcando. Yo me acuerdo que en medio del proceso yo venía a mi mente de que mi espíritu, que yo tenía dentro de mi cuerpo, un espíritu de una mujer. Entonces, ¿qué pasaba? Yo decía, yo tengo un espíritu de una mujer, yo tengo que ser una mujer. Entonces, ¿qué pasaba? Era un error que yo tenía, porque esto no opera de que esto es una espírita que se casa con un espíritu y tiene espirititos. Esto no opera así. Se deja entender de que el espíritu no tiene sexo. Aún mismo cuando a Jesús le preguntan de cuál de estos, cuando esta mujer se resucite, con cuál de estos hombres que han sido sus esposos será que estará. Y él dice, con ninguno de ellos, porque seremos como los ángeles. Entonces, ¿qué pasa? Dentro del proceso, entonces yo empiezo a ver un montón de situaciones en mi vida. Yo empiezo a ver de que había un vacío cada vez más. Entonces ya yo a escondida de mi mamá me vestía de mujer, a escondida de mi mamá yo jugaba con muñecas. Yo tenía una confusión muy fuerte en mi corazón. Yo me acuerdo que hubo un día que entonces yo veo que mi mamá tiene un cáncer terminal, que ya mi mamá estaba a punto de morir, en el cual mi mamá cuando muere, yo me acuerdo que las últimas palabras que mi mamá dijo fue que yo me acuerdo de ella, y ella me dijo, Vicente es así, pero Vicente es bueno. ¿Por qué? Porque yo no mataba a nadie, no me metía con nadie, y había muchas cosas que yo no las entendía. ¿Sabes, Olga? A través de la muerte de mi mamá, yo dije, bueno, como dice un refrán, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Yo vine cogiendo, entonces ya yo me fui a vivir a Nueva York, ya yo no me llamaba Vicente, me llamaba Priscila, me dediqué a lo que era la prostitución. Me dediqué las 24 horas a vestir de mujer. Empecé usando marihuana, terminé usando crack. Llegó un momento dado que en medio del proceso había un vacío. Me fui a prostituirme a un sitio que se llama La 42 en Nueva York y pasé por un montón de cosas. Pero ¿sabes algo? Había un vacío. Había una necesidad, una soledad, en el cual en el baño del apartamento donde yo vivía con este muchacho dominicano, yo me metí en el baño y empezaba a llorar y decía, Señor, sácame de esto porque yo me sentía preso. Sí. Me sentía que mi alma estaba presa, porque mi alma estaba presa. Porque Dios dice en su palabra de que Él vino a libertar a los cautivos. Amén, entonces, si Él vino a libertar a los cautivos, quiere decir de que estaba yo cautivo. Amén. Y en medio del proceso, Dios empieza a hablarme.
Entonces, cuando Dios empieza a trabajar conmigo, era yo estando vestido de mujer y Dios empieza a mostrarme su amor, a mostrarme que Él tenía planes y propósitos conmigo. Entonces, ¿qué pasaba? Yo venía y entonces yo empiezo a escuchar a Dios. Yo vestido de mujer, yo todavía no había aceptado al Señor como su Salvador. Entonces, ¿qué pasa? Dios empieza a hablarme y a mostrarme su amor, su misericordia. Y en medio del proceso, yo empiezo a decirle al Señor, Señor, yo quiero que tú hagas cosas grandes en mi vida. Haz conmigo lo que tú quieras. Entonces, mi tía me hablaba, mi tía había tenido una experiencia con el Señor. Entonces, ¿qué pasaba? Mi tía me hablaba del Evangelio, pero yo decía, Titi, no me hables del Evangelio, no me interesa. Entonces, ¿qué pasaba? Yo venía, aunque aparentemente no me interesaba, pero yo a otros les hablaba del Evangelio. Yo decía, busquen de Cristo, que Cristo ya viene. Yo vestido de mujer y la gente me miraba. ¡Qué contraste, ¿verdad? Sí, porque entonces era una cosa de que yo veía que Dios estaba tocando mi corazón. Entonces yo le decía, busquen de Cristo. Yo me acuerdo que una vez yo voy donde una vecina y le digo a la vecina, usted sabe una cosa, vamos a hacer algo, vamos a ir. Ella me dice, yo le digo, ella era pentecostal y yo digo, mire, hay un muchacho que se llama Manuel que se está muriendo y él de SIDA, porque eso era en los 80 cuando empezó el SIDA. Y me digo, y entonces, ¿qué pasa? Él se está muriendo para que mande a su pastor, para que ore por él, para que no se muera sin salvación. Y ella me miraba a mí, tú sabes. ¿Qué pasa? Un día Dios me habla y me dice, cuando llegues a Puerto Rico vas a tener una experiencia conmigo. Nunca se me olvide esas palabras. Yo no lo entendía. Yo tuve un problema con ese muchacho con quien vivía, terminó yéndome a Puerto Rico, llegó un 29 de diciembre del 87 y llegó un momento dado que 2 meses más tarde, un 22 de febrero del 88, estoy compartiendo con estos 2 muchachos que eran mis mejores amigos en un sitio que le llaman La Colectora en Santurce. Estoy fumando marihuana, siento aquella inquietud que me decía, vete para tu casa, tú mañana tienes que trabajar. Y esa inquietud, mira, Olga, yo me podía ir amanecido a trabajar o no ir. Sí, que podías hacerlo. Sí, entonces, pues, ¿qué pasó? Pero esa inquietud me llevaba. ¿Qué pasa? Esos muchachos, yo no conducía auto, ellos me llevaron. Yo le dije, no, llévenme porque si no me voy a pie. Ellos me llevaron. Cuando yo me despido de ellos, que subo las escaleras de mi casa, que ellos se van, yo siento aquella voz que me dice, no los vas a volver a ver. Ellos me dejaron a la 1 de la mañana y a las 3 de la mañana los mataron a ellos. ¡Wow! ¡Qué impacto para tu vida! Cuando Dios llama, Dios llama. Amén, amén. Y cuando Dios separa, Dios separa. Amén. Fíjate que ese era tu día de salvación. Amén. No solamente espiritual, sino física. Físico. Porque te pudieran haber matado ese Claro. mismo momento. Pero ya mismo vamos a hacer ahora un paréntesis, ¿verdad? Una pausa y vamos a regresar. Pero quiero que busques Isaías 61, que dice que el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, porque cuando me hablabas de presos venía esa palabra a mi corazón, apertura de la cárcel. ¿Cuántos que nos están escuchando están en cárcel? Porque la gente se cree que yo he ido a la cárcel física, a visitar y a predicar. Pero hay otras cárceles peores, porque allá adentro muchos son libres. Correcto. Allá adentro muchos conocen al Señor, ahí se encuentran con el Señor. Pero hay muchos que están en cárceles espirituales. Y hoy es el día de liberación para tu vida y para los tuyos. Regresamos enseguida. No te vayas. Contigo en la mañana. Bendiciones. Y ahora continuamos contigo en la mañana con esta entrevista tan hermosa de Vicente Martínez, un hombre que ha sido transformado por el poder de Dios. Pero antes de continuar con él, yo quiero leerte unos versículos que hablan de esa salvación. En 2 de Timoteo 1:9 dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras. Fíjate que nosotros no podíamos salvarnos nosotros mismos. Nosotros necesitábamos un Salvador, sino por su propia determinación y gracia, porque es por gracia que estamos salvos, Vicente. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Entonces en el Salmo 62 dice, solo en Dios haya descanso mi alma. Amén. De Él viene mi salvación. Yo me imagino tu alma buscando esa, como tú decías, que tú te sentías solo, que tú te sentías, cómo Dios ha llenado esa vida, cómo Dios ha llenado la vida de Vicente con esa salvación. ¿Sabes? Una de las cosas que cuando yo tengo esa experiencia en el cual yo veo que Dios me marca y me protege de la muerte, entonces yo entendía que yo tenía que buscar, yo iba a la iglesia buscando la salvación de mis amigos,
Pues yo pensaba que podía sacar a una persona de pena y llevarla a descansar, pero la Biblia te enseña es de que la salvación es individual y que cada persona tiene que preocuparse por su salvación y en vida. ¿Qué pasa? Que cuando yo llego a la iglesia, yo llego vestido de mujer. Entonces yo estuve yendo y yo acepté al Señor como mi Salvador, pero yo estuve yendo por 2 meses vestido de mujer porque yo quería que fuera Dios quien me cambiara. Porque sabes una cosa, yo te puedo decir, Olga, no te pongas esa camisa porque esto, y Olga dice, pues por complacer a Vicente. Pero sabes una cosa, yo quería que fuera Dios que trabajara de adentro hacia afuera. Entonces, ¿qué sucede? Yo empiezo a ver a ese Dios que yo tenía ya relación con él, ese Dios que me trataba con tanto amor, con tanto detalle. Entonces, ¿qué sucede? Yo vengo y veo que entonces Dios empieza a decirme, no me hagas tanto hincapié en la parte de afuera, trabájame con la parte de adentro. Porque sabes una cosa, que cuando la parte de adentro está sana, todo lo demás va sanando. Amén. Porque la sanidad tiene que venir de adentro hacia afuera. Entonces yo empiezo a conocer a ese Dios que me amaba, a ese Dios que me restauraba, a ese Dios que me estaba levantando, ese Dios en el cual, porque, oiga, no era únicamente cortarme los senos con cirugías plásticas y vestirme de hombre. No. Era trabajar con mi mente, con mi autoestima, con mis emociones, con mi corazón. Entonces, ¿qué pasaba? Yo sabía que había unas áreas que Dios te liberta, pero hay unas áreas que Dios te va libertando poco a poco. Dios va trabajando con ellas, porque si las cosas no llegaron de un día para otro no se van. Entonces hay unas cosas, tú eres libertado espiritualmente, pero hay una conducta aprendida que es la que hay que desprogramar de la computadora. Y empiezo a ver ese Dios que me amaba, ese Dios que me protegía, ese Dios que me iba enseñando, ese Dios que, aunque yo en el camino pudiera encontrar gente que me rechazaban o gente que no me entendían, porque a veces la gente no van a entenderte, aún mismo dentro del evangelio, pero es entendible porque a la hora de la verdad hay procesos que a veces pueden ser negativos, pero Dios los utiliza para bendecirte. Un ejemplo, a lo mejor había gente que no me entendían, que todavía había unos manerismos, y yo podía tomar 2 decisiones, o apartarme del evangelio o esconderme en la hendidura de la peña. Y yo tomé la decisión de esconderme en la hendidura de la peña. Entonces empiezo a ver ese Dios de amor, ese Dios de restauración, ese Dios porque yo no estaba matando a nadie, yo no le asaltaba a nadie. Yo lo que estaba era que había una necesidad de sentirme amado. Y yo necesitaba, habían cosas que yo no las entendía, Olga. ¿Qué pasa? Dios en medio de su divina misericordia, Dios empieza a bendecirme. Entonces, no era solamente salvarme. Dios me salva, yo era peluquero y en ese momento Dios me dice que me va a hacer figura pública. Y yo decía, esto no puede ser de parte de Dios, porque como yo me voy a hacer figura pública, y cuando la gente se convertía, entonces venían las figuras públicas a los medios, de los medios de comunicación seculares al cristianismo, pero Dios hace como Él quiere. Y Dios me fue preparando por 10 años. Y cuando me dijo, ya tu tiempo, entonces Dios me abrió puertas a un programa secular, haciendo cambios de imagen. Yo me acuerdo. Sí, en Mediodía Puerto Rico. Y cuando yo hago aquellos cambios de imagen, yo me acuerdo que yo dije, si Dios me abrió esta puerta, no es para yo brillar, es para Él brillar. Y ahí yo saco mi segundo libro, cuando Vicente conoció a Priscila, me llevó a Don Francisco, a Sábado Gigante, me llevó a nivel internacional, a Vida Dura, tantas cosas. Entonces yo entendía de que yo tenía que exaltarlo a Él. ¿Qué sucede? Hoy en día yo le sirvo al Señor. Yo no le sirvo a Dios porque viene la gran tribulación y porque viene Dios va a guardar su iglesia. Yo le sirvo porque yo lo amo. Qué lindo. Porque Dios ha sido bueno conmigo. Yo estoy orgulloso de Él. Porque Dios lo que ha hecho es hacerme bien. Dios lo que ha hecho es bendecirme. Yo he visto, ¿sabes? Donde quiera que yo me paro, porque yo digo, ¿cómo si antes yo no me avergonzaba de Vicente, una persona que mide 6'4", pararme en una esquina y vender mi cuerpo por dinero? No me avergonzaba. ¿Por qué yo me voy a avergonzar hoy día de decir cuán grandes cosas Dios ha hecho conmigo? Amén. Porque ¿sabes una cosa, Olga? Antes la gente me daban de codo y me sacaban el calzo, como dicen el puertorriqueño. Hoy la gente me aman, pero no aman a Vicente, aman lo que Jesús hizo en Vicente. Amén. Oye, quiero leer ese versículo, lo tengo aquí. A la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, porque tienes que creer. Amén. De los judíos primeramente, pero también de los gentiles, que somos nosotros. Amén. O sea, ese amor de Dios, que es ágape, es incondicional. Amén. A mí me gusta mucho cuando dice, 7 veces cae el justo y 7 veces lo levanta Jehová. Amén. Y entonces, en el camino hay oposición, pero ese amor es tan fuerte que cuando ese amor te arropa, tú quedas ahí, ya, como digo yo, indefenso. Tú dices, me rindo, porque ¿quién puede rechazar ese amor tan hermoso? Amén. Cuando en esta tierra
no existe un amor como ese. Es un amor celestial, es sobrenatural. Entonces, mucha gente cuando uno predica dice, no, pero yo tengo que dejar esto. Yo tengo que dejar. Yo digo, no. Tú llegas como tú estás. Si eres adicto, llega adicto. Si eres alcohólico, llega alcohólico. Si tienes problemas de pornografía, llega tal y como tú estás. Deja que el Espíritu trabaje. Porque como yo le digo a la gente, Él es un Dios personal. Amén. Tú a tú. Él no trabaja con Olga como trabaja con Vicente. Porque correcto. Olga tiene sus problemas, Vicente tiene lo suyo, los complejos. Porque, oye, ¿quién no ha sido rechazado, Vicente? Tal vez en tu vida ha sido más marcado, pero yo tenía un problema porque era rubia de ojos azules y flaca. Y las muchachas, olvídate, unos celos y unas cosas y como que no querían ser amigas mías porque pues yo podía tal vez llamar más la atención por alguna razón y eso me hacía que me rechazaran. Y yo decía, pero si yo quiero tener amigas, yo quiero ser friendly porque a mí me gustan las amistades. Y eso es bien fuerte, eso es bien fuerte. Cuando le hacen bullying a los nenes en la escuela, a las nenas, o sea, eso es bien fuerte. Y eso te va marcando, y más si ha sido en la niñez. Porque tú estás tratando de ser aceptado. Correcto. Y entonces tú sentir eso. Entonces cuando llegas a la iglesia a veces no sabe bregar con estas cosas. Entonces yo me acuerdo porque en nuestra iglesia La Senda venía un travesti. Y Wanda Rolón decía, me lo dejan, yo creía que era una mujer porque era completamente una mujer. Y Wanda dijo, lo dejan así como está. O sea, no traten de trastocarlo. Lo dejan tranquilo, que se siente así vestido. Y él estuvo 2 años viniendo vestido de mujer. Y yo lo bendigo donde quiera que esté. Y yo declaro salvación para su vida. Amén. Porque estuvo 2 años, Vicente. Wow. Ahí, por eso cuando dicen que ella rechaza esto y rechaza aquello, no, eso no es verdad. Amén. La pastora Wanda Rolón es una pastora amorosa. Amén. Que tiene un amor grande por todos aquellos que sufren y que necesitan salvación. La iglesia no los rechaza, eso no es verdad. Todo lo contrario, yo doy testigo de que aquí han venido personas que han venido en una conducta y han sido transformados, se han casado, han tenido hijos y son felices. So, hay un poder sobrenatural por el cual nosotros estamos hablando aquí. A mí me gusta mucho que dice Marcos 10:27. Para los hombres es imposible, aclaró Jesús mirándolo fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. So, tú que me estás escuchando, tú que dices, no, conmigo no, yo soy indigno de recibir este amor. Sabes que Él murió en la cruz del Calvario por ti, por Vicente, por todos nosotros. Y Él no hace acepción de persona, Vicente. Amén. Y dice aquí, aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque el abrisco no haya oveja, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en el Dios de mi libertador. O sea, Él es nuestro libertador. Amén. Tal vez tú estás en una cárcel de otra condición, pero el mismo poder que cayó sobre Vicente y lo hizo libre y me hizo a mí libre, te hace a ti libre. Amén. Pero tú tienes que rendirte y reconocer, yo necesito ayuda. Correcto. Como cuando vas al psiquiatra, al psicólogo o vas al brujo, porque mucha gente van a los brujos. Hay un libertador que pagó el precio por tu salvación y derramó la última gota de sangre por ti. Pero mira, te tengo noticia, resucitó. Como hizo resucitar a Vicente y me hizo resucitar a mí del pecado. Nos hizo libres. Vicente, no sé cuánto tiempo nos queda, pero ¿qué palabras tú tienes en estos minutos que nos quedan a estas personas que nos están escuchando? El Señor dice en su palabra, ser hijos libertad y seréis verdaderamente libres. Y a veces estamos corriendo, como tú comentabas hace unos minutos, a diferentes fuentes. Pero fuentes que están secas. Amén. Fuentes que no pueden dar agua. Amén. Pero Dios es agua que salta para vida eterna. Amén. Y yo te invito en este maravilloso momento que tomes la decisión. Que tomes la decisión de aceptar al Señor como tu Salvador si todavía no lo has tenido. Porque sabes una cosa, servirle al Señor es un privilegio. Y sobre todas las cosas es sentirse amado. Porque más que muchas cosas que me podían predicar, lo que me impactó fue su amor. El amor. El amor cubre multitud de pecados. Correcto. ¿Viste que no dice un pecado? Dice multitud. Pero como dice su palabra, misericordia todas las mañanas es nueva. Amén. Porque Él sabe que somos humanos. Correcto. Él reconoce, Él vino a la tierra y se hizo humano para podernos entender. Amén.
para ser tentado, porque él fue tentado, pero él le decía al enemigo, no, escrito está, amén. Y con esa palabra, que ese es tu escudo, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Porque cuando venga ese momento difícil, ese momento de tentación, ese momento de soledad, tú le vas a decir, escrito está que aquí dice que Él está conmigo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. Y Vicente, cuéntame proyectos, planes, sé que vas a estar activo, que vas a abrir la agenda ministerial y eso correcto, es una bendición para todos los que te conocen. Correcto, por esto mismo de la pandemia había cerrado todo lo que era pues las salidas a las diferentes iglesias y eso. Y en este tiempo que estaba en Puerto Rico, aquí, que casi 2 semanas, ha sido esto, como digo yo, una locura. En el cual yo digo, padre, ¿qué es esto? Y pues volví a retomar pues el abrir la agenda ministerial, porque no solamente predicar, yo doy las conferencias que se llaman Maquillando el Corazón, que son para mujeres, en el cual pues prácticamente tomo una persona y la voy transformando delante de todo el mundo mientras voy predicando. Una de las cosas es que dentro de la línea mía de productos de cabello voy a añadir otros productos también. Y no solamente eso, sino que ahora mismo estoy trabajando unas cosas para volver a los medios de comunicación, que por mucho tiempo trabajé, en el cual para poder llevar el mensaje, pero a la misma vez también poder tocar el corazón. ¿Y dónde te podemos conseguir? Porque ya nos vamos. Sí, bueno, lo pueden hacer a través del 407-538-1679. 407-538-1679. Me envía un mensaje de texto para yo poderme comunicar y para mí va a ser un privilegio compartir contigo. Gracias, Vicente. De verdad ha sido una bendición poderte tener aquí. Y sé que no es la primera de muchas. Amén. Son bendiciones. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.